vamos a comenzar ya con las ponencias. La primera nos invita a hacer una reflexión precisamente del claim del Congreso, la economía del comportamiento. Si no somos racionales, ¿qué somos? Con todos vosotros, Jorge Martínez Arroyo, presidente de la Asociación DEC. Buenos días. Esto del Behavioral Economics o economía de comportamiento suena bastante friki. Entonces vamos a empezar con algo facilito. Primera pregunta es, vamos a ver, eso es. ¿Veis esta imagen? Bueno, ya no la veis porque os voy a hacer una pequeña pregunta muy rápida. Por favor, levantad la mano todos aquellos que habréis visto un color en la fotografía. 2, 3, 4. Ninguno. Lo siento, esta fotografía fue tomada en blanco y negro. Esta fotografía es una fotografía en blanco y negro. La única diferencia es que hay una trama de color. ¿Veis la trama? Si os fijáis, hay una camiseta blanca con una trama amarilla y una camiseta gris con una trama azul. ¿Qué ha pasado aquí? Simplemente el cerebro sabe que nuestro ojo es imperfecto. Y realmente lo que está haciendo es rellenando lo que supone que hay a partir de lo que ahora le está enviando el ojo. Por eso lo que veis son camisetas blancas o grises que en un determinado momento pensamos que tienen un color. ¿De acuerdo? El problema está en que el ojo no solamente tiene esta imperfección. De hecho, cuando estamos tristes o deprimidos, es curioso porque nos manda unos tonos más azules y más grises. Incluso ahora, cuando me estáis mirando, vuestro ojo se mueve en torno a 3 o 4 veces por segundo porque realmente de la imagen que está proyectando solo hay una parte que es nítida. Y tiene que pasar varias imágenes para que el cerebro, con todo eso, componga una imagen nítida y clara. Es decir, el cerebro lo que está haciendo es rellenando a partir de imágenes y experiencias previas que tiene la información que le está dando el ojo. Para sentiros un poquito más tristes sobre vuestros ojos, os diré que con el paso del tiempo los ojos realmente van viendo menos el color. Se va como desgastando una especie de factores que tiene para identificar el color, unos sensores. Y realmente con la edad acabaríamos viendo sepia, bastante vintage, si no fuera porque el cerebro se va autoajustando y con la edad va ajustando lo que va recibiendo de tal forma que siempre permanecemos con esos colores vivos. El cerebro, aparte de ajustar el ojo, también realmente lo que ajusta es lo que vivimos. De hecho, en el momento que tenemos una pequeña información, él comprueba cuál es la experiencia que hemos tenido anteriormente y, de nuevo, valora, calibra, clasifica y rellena la información. Esto, lejos de ser una imperfección, es una capacidad que nos permite, o que nos permitía antiguamente, que si venía un mamut o venía un león, no nos quedábamos todo el rato para realmente pensar si se trata de un león o no se trata de un león, porque si no sería lo último que estaríamos viendo o pensando en la vida. Con lo cual, nos permite identificar muy rápido riesgos y también nos permite identificar muy rápido oportunidades. Sin embargo, una vez que ya han pasado todos estos años de la supervivencia, nos damos cuenta que cuando estamos en un determinado lugar y vivimos una determinada realidad, las diferentes personas que están en ese momento entienden, perciben y valoran esta realidad de forma diferente. No vamos a entrar aquí en temas de pareja, más adelante, si queréis, lo comentamos. Pero luego, fijaros cómo el cerebro, entre comillas, manipula, que incluso si nosotros sacamos un recuerdo de la cabeza, un poco lo que hacía Dumbledore, creo que era, ¿no? En Harry Potter, que cogía ahí un recuerdo, cada vez que nosotros cogemos un recuerdo y lo traemos otra vez al consciente, al presente, volvemos poco a poco a retocar ese recuerdo con las experiencias y las memorias que tenemos y lo volvemos a cambiar, esta nueva versión, un poquito manipulado. Es decir, que cada vez que tenemos un recuerdo realmente estamos distanciándonos más de lo que realmente ocurrió. Otro de los grandes temas es, ¿realmente el cerebro toma decisiones racionales? ¿O realmente nos está también, entre comillas, manipulando, lo está cambiando? El problema es que la economía neoclásica, que es la que ha llegado hasta nuestros días, se basaba en que el consumidor tomaba decisiones racionales para optimizar sus recursos. Y a partir de ahí, pues todos lo hemos pensado. Pero la realidad es que no es así. Porque nosotros muchas veces tenemos que ir al gimnasio, estamos en casa, tumbados, viendo viendo Netflix en el sofá, y bueno, lo racional sería levantarse e irse al gimnasio. Sin embargo,
no vamos al gimnasio. O cuando éramos estudiantes teníamos que estudiar y dejábamos las cosas para el último momento. Desde el punto de vista racional no es racional. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro realmente sabe que tomar decisiones sesudas, y esto había mucha gente que ya lo va a entender, o va a entender algo importante en su vida, es que desgasta mucho. No solamente desde el punto de vista de la cantidad de tiempo que utilizamos, sino desde el punto de vista de la energía y el esfuerzo. Entonces el cerebro lo que intenta es tomar decisiones, digamos, en el que se siente cómodo y que el desgaste es mucho más pequeño. Si pensamos otra vez de la época antigua, una de las cosas que nosotros teníamos que hacer es conservar nuestro cuerpo y gastar el mínimo de digamos, de calorías, ¿no? Entonces, el cerebro tiende a tomar decisiones fáciles. Y muchas veces lo que hace es que toma atajos, que luego vamos a hablar de ellos, una serie de atajos, o se utiliza una serie de proxies para tomar estas decisiones que son fáciles. De hecho, realmente, cada vez que tomamos una decisión, tomamos dos. La primera decisión que tomamos es, ¿necesitamos seguir acumulando información para tomar la decisión, en este caso, de compra de los zapatos? ¿O ya con la información que tenemos nos vale? Y entonces luego ya, una vez que pensamos que hemos tenido suficiente información, la segunda decisión es qué tipo de zapatos tomamos. Si el cerebro fuera racional, pensaríamos que solamente invertimos un gran número o invertimos muchísimo tiempo en tomar decisiones racionales para cosas importantes en la vida y que aquellas que no son importantes tomamos poco tiempo. Así que vamos a comprobarlo rápidamente. De nuevo, levantar la mano aquellos o aquellas que habéis invertido más tiempo en elegir un par de zapatos que en el plan de pensiones de vuestra jubilación. ¿Bien? ¿Vamos bien? Ahora vamos a hacer más difícil todavía. Por favor, levantad las manos principalmente aquellos que habéis invertido más tiempo en comprar una tele que en seleccionar la universidad de vuestros hijos. No, no lo levantéis. Había unos cuantos. ¿Es racional? No, no es racional. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es por qué en unos casos invertimos tiempo o no y cuándo utilizamos esta serie de proxies. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es explicaros un poco cómo funciona esto. Realmente, la economía del comportamiento lo que hace es estudiar por qué o cómo se producen estas decisiones automáticas o semiautomáticas que influyen a la hora de la compra o de la recomendación del consumidor. El problema también está en que el consumidor y todos nosotros, en ocasiones, cuando pasamos a estos automatismos o semiautomatismos, no somos conscientes que estamos dejando la decisión pasar del consciente al subconsciente. Y en ocasiones tomamos decisiones no solamente de compra, sino también personales y de relación, que no entendemos muy bien por qué las hemos tomado. Vamos a empezar con una lista, lo voy a hacer bastante ágil, bastante rápido, de unos mecanismos. El primero son los autopilots o mecanismos automáticos que tiene nuestra mente. Entre ellos, por ejemplo, el famoso tema del precio, ¿no? De por qué pensamos que 0,99 se supone que es más barato que 1 euro. Estos redondeos que hace un montón de tiempo que se hicieron a la baja. La paradoja de la elección. Lo que nos dice la economía del comportamiento es que el cliente quiere tener variedad a la hora de elegir, pero llegado a un determinado momento se colapsa. Es decir, nos colapsamos cuando tenemos excesiva variedad. Mensaje que todavía no ha llegado a los restaurantes chinos de barrio, que tienen aproximadamente 400 platos en su menú. Pero esto nos pasa a todos y a cada uno de nosotros. La aversión al riesgo. Hay gente que luego sabe mucho más de esto y entrará en profundidad, pero nosotros valoramos mucho más lo que perdemos que la potencial ganancia. De hecho, hay estudios, por ejemplo, que te dicen, oye, pues te regalo una semana de viaje y tienes que elegir entre esa semana que te regalo o que tengas el 50% de probabilidades de irte 4 semanas de viaje. Y la gente coge la semana. Básicamente lo que tenemos es una aversión al riesgo muy importante. Afortunadamente, por eso todavía tenemos bancos solventes como el Santander, por eso y por otra serie de cosas, pero es muy importante entender cómo la gente se comporta cuando cree que puede perder algo. El efecto del marco. A ver, teóricamente nos debería dar igual elegir un producto que pone que tiene el 80% de grasa o que tiene el 20% sin grasa, pero depende mucho de cómo nos presenten el producto y cuál es el ambiente y digamos, cuál es efectivamente el marco en el que nos presenten el producto para que nosotros podamos decidir. Y luego, por supuesto, la influencia social. Si vamos, por ejemplo, al tema de los planes de pensiones y yo te digo cuánto estás ahorrando cada año para tu jubilación y me dices que 100 euros, si yo te digo que estás dentro del 25% de las personas de tu perfil y de tu nivel social que más ahorra, pues te sentirás muy a gusto y no invertirás más, simplemente con ese dato. Y, por supuesto, al contrario. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de los mecanismos automáticos que tenemos. Y luego hay otros que son proxies, ¿no? Que en economía del comportamiento lo llaman heuristics, pero no son más que proxies que nosotros utilizamos.
El problema es que a veces estos proxies, de nuevo, los utilizamos en algunas decisiones que son de bastante calado. Experiencia de otros, típico, ¿no? Hemos dicho, oye, voy a poner aquí una foto de TripAdvisor para no explicarlo mucho. Pero si vamos al caso, por ejemplo, de cómo nuestros hijos deciden la universidad, y lo pensáis fríamente, hablan con 2 o 3 amigotes, vosotros también tenéis referencia de 2 o 3 padres o 3 niños, que uno que ha sido ingeniero, otro que ha ido acá y otro que no sé dónde, y básicamente con esa poca información ya tenemos un shortlist y a partir de ahí tomamos una determinada decisión. Realmente no invertimos el tiempo ni hacemos una decisión sesuda de cuáles son las universidades que hay, el profesorado, la que es mejor para cada una de las especialidades que queremos hacer. Es decir, nos apalancamos en el proxy de la experiencia de los demás para tomar decisiones, a veces que puede ser simplemente a qué hotel voy y en otras ocasiones de decisiones bastante importantes. Esta es espectacular. ¿Qué es lo que hacemos? Comparamos con algo conocido. Hasta la aparición de Tinder, ¿cómo seleccionábamos nuestra pareja? Pues era muy sencillo. Empezábamos con una y cuando venía otra mejor, pues la cambiábamos. O ella nos cambiaba a nosotros. Esto ya tampoco vamos a entrar en temas personales aquí. Poco a poco, hasta que llega un momento en el que se va cambiando de pareja, siempre vas o crees, a veces te equivocas, que la que viene es mejor que la anterior, y llega un momento en el que ya, como con el tema de los zapatos, ya no quieres buscar más, porque entiendes que esa pareja que has conseguido va a ser con la que quieres estar todo el tiempo. Pero solamente sabes que esa pareja es buena porque la has ido comparando con las previas que has tenido. No has dicho, a ver, ¿yo qué es lo que quiero? Pues quiero una pareja con estas características, de esta determinada forma, y voy a ver dentro de mi nivel social, o no, o me da igual que no sea de mi nivel social y sea de otras geografías también, voy a ver qué es lo que quiero y a partir de ahí voy a conocer a las 250 que me sale de la selección y elijo. No, no lo hacemos. Lo hacemos comparando siempre con algo anterior. Y esto también se puede traducir en el comportamiento en las compras y en las decisiones. Bueno, esto es un clásico, pero es verdad. Muchas veces, incluso aunque tengamos cosas de las que no estamos contentos, productos que hemos comprado que no estamos contentos con ellos o servicios que no estamos muy contentos, tenemos ahí una barrera a la hora de cambiar. Y esto básicamente es que estamos más cómodos con lo que hemos conocido que las cosas nuevas. Y luego muchas veces, en plan perrete, simplemente oye la primera opción. Es decir, yo voy al Mercadona y lo primero que me encuentro, ¿no? Como sabéis, luego está todo el tema de cómo se colocan los productos y más, basado en esto. Lo primero que encuentro, lo que tengo en la mano. De hecho, ha habido estudios, por ejemplo, en Estados Unidos que para mejorar la salud de los niños en los colegios, lo único que han hecho es que los mismos platos los han colocado en sitios distintos, para que los niños tiendan más a coger fruta y a coger verdura. Y simplemente con este cambio han mejorado sustancialmente la salud de los niños en los colegios, ¿vale? Cuando tomamos todo este tipo de decisiones, también existen una serie de principios que son los bias, son errores que tenemos, entre comillas, de programación, ¿vale? Son principios que tenemos y que nos ayudan a actuar y que de alguna forma quizá en su momento eran importantes, pero hoy en día nos tienden o nos lleva muchas veces a cometer determinados errores, que son los bias. El primero es el exceso de confianza. El 93% de los conductores piensa que conduce mejor que la media. ¿Racional? No, no es racional. ¿A qué nos lleva esto? Pues nos lleva a que no hacen la suficiente inversión, a lo mejor, en los seguros que tienen que tener, nos lleva también a que no conducen ni tienen la precaución que deberían tener, porque van sobrados, porque casi todos pensamos que conducimos mejores que la media. Error de exceso de confianza. Proyección. Todos pensamos que la vida en el fondo va a seguir exactamente igual que hasta ahora. Si es que nos pasa cuando acaba el verano y de pronto viene el frío y dice, ¿cómo es que viene el frío? Coño, ¿cómo es que viene el frío? Es que es otoño. Tendemos siempre... Bueno, ¿qué pasa cuando vamos al supermercado con hambre? Que compramos más. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestro cerebro piensa que el estado en el que estamos en ese momento va a durar mucho más tiempo del que va a durar. Con lo cual, todos tendemos a pensar que nuestra situación actual es la que va a haber en el futuro y, de nuevo, volviendo al tema de planes de pensiones, volviendo al tema de seguros, etcétera, nos cuesta mucho hacer que la gente entienda que a ellos también les va a pasar y que hay un estado posterior muy diferente al que tienen hoy y que eso les va a afectar. Estos son algunos bias con los que nosotros, como empresas, deberíamos tener en cuenta a la hora de abordar a los clientes. Y luego el coste hundido. Aquí también aplica las relaciones, ¿eh? Hay alguien que básicamente ha invertido toda su vida y de pronto ve que no va a ningún lado porque ha invertido en un coche y está todo el rato cambiándole el motor, o nos metemos en unas acciones en las que ya hemos perdido mucho, pero es que ya les hemos cogido cariño, es que ya he perdido tanto con estas acciones que total lo doy por perdido.
y no somos capaces de tomar decisiones de inversión, decisiones de diferentes tipos de una forma racional. ¿Por qué? Porque de alguna forma estamos ligados a toda la inversión de tiempo y dinero que hemos hecho con decisiones anteriores. Es decir, nos pesan mucho las decisiones anteriores. De alguna forma parece que nos cuesta reconocer el error en determinadas decisiones y eso nos lastra y nos impide tomar decisiones correctas. Y luego, otro clásico también de las relaciones personales, buscamos información que confirme nuestras hipótesis. Buscamos información que confirme lo que queremos demostrar o que nos dé el placer de lo que necesitamos, que en el fondo es llevar la razón o tener claro que tú haces lo que realmente haces porque está bien hecho. Entonces, cuando tenemos una discusión, cuando vemos determinada información, aquella que confirma mi hipótesis, la capto mucho más fácilmente que aquella que va en contra de mis pensamientos, de mis principios o de la decisión que yo realmente quiero tomar. Pues esto es como cuando vamos a comprar un coche y al final dices, qué bien que tiene el maletero grande, así realmente puedo decir que me he comprado este pedazo 4x4 porque tiene el maletero grande. Pero realmente lo que tú te quieres comprar el 4x4 y has encontrado la información del maletero que encaja perfectamente como gran excusa, o incluso que consume menos, como gran excusa para comprarte el pedazo de coche que te querías comprar. Bueno, una vez que hemos hecho esto, vamos a ir muy rápido y de una forma muy sencilla. Yo, como sabéis, no tengo ninguna formación ni psiquiátrica, ni médica, ni demás. Entonces, he cogido un modelo que me parece muy bueno. ¿Cómo funciona el cerebro? Pues vamos a coger solamente 3 partes, el frontal, el límbico y el parietal. Del resto nos olvidamos, y lo siento por el que sepa de esto, pero lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. ¿Y ahí qué hay? Pues no lo habéis visto nunca, pero ahí tenemos un niño, bueno, un ser humano, nosotros, un chimpancé y un ordenador. Esto es lo que hay en nuestro cerebro. ¿Cómo funciona esto? El niño o el humano toma decisiones racionales. El chimpancé es irracional y puramente emocional. Y luego tenemos un ordenador donde hemos ido guardando todo aquello que hemos vivido, todo aquello que nos han enseñado. ¿De acuerdo? Reglas del funcionamiento. El chimpancé es el primero que recibe el estímulo externo. Y el problema es que tiene 5 veces más fuerza que el humano. Con lo cual, como tengamos un chimpancé cabreado, sumamente estimulado, pues realmente vamos a tomar una serie de decisiones totalmente irracionales, porque el chimpancé lo que quiere que es, primero, protegernos y segundo, proteger nuestra especie. Es básicamente lo que quiere. Entonces, si tenemos una serie de hábitos tomados, va a reaccionar con ello. ¿Y el ordenador qué hay? En el ordenador tenemos comportamientos, experiencias pasadas y decimos, ahí, ¿eso se puede cambiar? Pues igual que en un ordenador hay cosas que están programadas en software, que son más fáciles de cambiar, y hay cosas que están metidas en el disco duro y hay cosas que están metidas en la placa base del ordenador. Con lo cual, realmente, para cambiarlas es muy complicado. Llega un estímulo. Entonces, el primero que lo coge es el chimpancé. Si el chimpancé se queda más o menos tranquilo, luego va el humano e intenta tomar una decisión racional, caso que él sea proactivo. Si no es proactivo y no queremos tomar una decisión racional, el chimpancé siempre lo va a llevar antes. Y de hecho, ¿esto cómo se traduce? Pues se traduce porque esa es la parte del cerebro que empieza a demandar más sangre, con lo cual realmente nos estamos enfocando en que sea el chimpancé el que tome la decisión. De hecho, en el día a día, yo un ejercicio que hago últimamente que es muy divertido es que cada vez que tomo una decisión, digo, ¿esta decisión la toma el chimpancé o la tomo yo? Y la mayoría de las veces es el chimpancé. Cuando me voy aquí a la máquina de vending porque estoy un poco agobiado trabajando y me voy a ver si cojo algo, es el chimpancé que entre esa sensación de estrés o de tensión lo asocia con irte a la máquina y comprarte una Coca-Cola o comprarte un bocadillo. Ese es el chimpancé. Yo no he tomado esa decisión. De hecho, yo tenía que haber tomado otra decisión, más acorde con lo que yo quiero llevar a cabo. Y esto es básicamente cómo funciona y las decisiones que estamos tomando, ¿vale? Simplemente a título de ejemplo final, si yo os propongo, os quiero vender un cono de un helado que cueste 0,50, aquí, según la economía neoclásica, debería tener muchísima demanda, ¿no? ¿Os acordáis que básicamente la demanda venía en función del precio? Entonces todos iríamos a por el helado. Pero bueno, de alguna forma, yo también tengo aquí grabado que me han tomado ya el pelo varias veces con chollos de este tipo y entonces digo, esto debe ser una porquería de helado. Yo por 0,50, ¿cómo voy a comprar un helado a 0,50? Esto seguro que está mal, malísimo. Pero realmente, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues según el frame, es decir, según cómo me la habían vendido, en la tienda que esté, la marca que tenga, la referencia del precio que tenía anteriormente y una serie de proxies, voy a tomar la decisión de si realmente es un chollo de helado o realmente es una porquería de helado que me están intentando vender. No voy a tomar una decisión totalmente racional, voy a utilizar algunos de los proxies que hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora a continuación vamos a hacer algo que no se ha hecho nunca en ningún congreso de economía del comportamiento. Yo no he estado en ninguno, pero supongo que no se ha hecho en ninguno. Vamos a hacer un examen, ¿vale? Entonces yo en la siguiente
imagen, me voy a callar, me voy a ver a un lado y vais a tener un examen. Vamos a ver cómo se nos da. Espero que os haya ayudado todo este tipo de información. ¿Preparados? Vamos allá. Muchas gracias.